Hola a todos, les saluda Caleb J. Stark, y en este caso les hablaré acerca de algunas tecnologías, las cuales fueron lanzadas en el mercado con el hecho de triunfar, pero en cambio de eso, fallaron drásticamente en su meta principal, la cual era ser un éxito rotundo obviamente. Bueno, también debo aclararles que los puestos no están organizados, por lo tanto no es un top. Sin más explicaciones, pues comienzo. El Videotrón. La televisión, durante un amplio lapso de tiempo, fue un canal unidireccional. En otras palabras, es un canal de difusión, en el cual el espectador, o sea nosotros, consumimos los contenidos que se le mostraban. Si bien ahora, gracias a las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, podemos interactuar con otros usuarios y compartir qué estamos viendo o opinar en tiempo real. En muchos aspectos el modelo de emisión de contenidos no ha cambiado y nos encontramos opciones para interactuar con un contenido desde nuestro televisor. En el año 1983, la AT&T desplegó un piloto de servicios avanzados de televisión, el cual lo bautizaron como Videotrón. Lo que hacía este piloto de servicios, era que instalaba en el hogar de los usuarios un set-top box con una conexión de datos, como aquellos años un módem que usaba la red telefónica convencional, que nos permitía acceder a contenidos de prensa o, hasta incluso, encargar comida. Este proyecto, el cual tenía en mente AT&T, supuso una inversión de alrededor de unos 50 millones de dólares, pero solamente tenía una cuota de mercado de 15.000 abonados, puesto que, en aquella época, los computadores se habían vuelto extremadamente populares, y eran dispositivos mucho más simples y accesibles que el Videotrón y sus servicios, por lo que en 1986 el servicio se retiró debido a que los jefes de AT&T entendían que era una pérdida de tiempo, además de que perderían una gran cantidad de recursos económicos, más de lo esperado. Hoy en día, nuestros Smart TVs nos permiten conectarnos a Internet y acceder a contenidos, pero se ha supuesto un cambio de hábitos en lo que respecta a consumo, que en el año 1983 no llegó a darse tal proyecto y, de hecho, era algo tan avanzado que pocos usuarios tendrían el interés de transformar su televisión en algo más que un aparato para recibir señales de televisión, pues en ese tiempo no eran tan necesarios los servicios, los cuales el proyecto Videotrón brindaba. Tablet PC. Tabletas, smartphones y Ultrabox son algunos de los tantos dispositivos que podemos utilizar para facilitar y disminuir nuestro trabajo. De hecho, cada vez son más las profesiones u empleos, los cuales combinan su ordenador tradicional con los dispositivos móviles y usan estos para salir a una reunión o, hasta incluso de viaje. La facilidad al transportarlos siempre ha sido un requisito que hemos pedido a los ordenadores portátiles, es decir, autonomía, potencia y bajo peso para así tener más libertad con este, algo que se intentó con los netbooks, aunque no en potencia o prestaciones, pues no fueron tan buenas sus prestaciones como lo esperado. Sí tuvo algo de éxito, pero no fue tanto como se estimaba. También esto se intentó con el UMC y el Tablet PC. Al hablar de tablet uno tiende a pensar en un iPad, Samsung Galaxy Tab o Nexus 7, pero, realmente, el concepto es algo más antiguo y remoto. Hemos remontarnos al año 2001 para recordar el Microsoft Tablet PC. Este ordenador portátil cuya pantalla táctil se podía plegar y nos permitía escribir con su lápiz a mano alzada, fue una idea de Microsoft para el segmento empresarial al que le ofreció, incluso, una edición especial de Windows XP, Windows XP Tablet PC Edition. Aunque en cierta medida, la Tablet PC nos recuerda a los dispositivos híbridos de hoy en día, este ordenador portátil era muy pesado y, la verdad, apenas aportaba valor frente a la oferta de ordenadores portátiles de la época, ya que, aunque fuese de tamaño algo más reducido, seguía siendo un gadget pesado y por lo tanto no fue muy llamativo en el sector de consumo. Apenas caló y, en el empresarial, fue algo que se vio en el sector sanitario e, incluso, también era utilizado por la policía, pero seguía siendo un portátil con una pantalla singular y que, en muchos casos, se seguía usando como un portátil. Curiosamente, aún podemos ver algunos en el mercado. Sega Dreamcast.
La consola Sega Dreamcast fue la última consola de videojuegos producida por Sega y supuso el punto final de esta compañía en el ámbito del hardware, debido a las altas proporciones de recursos económicos que gastaron para sustentar esta consola. Si bien esta consola de videojuegos destacó por ser una de las primeras en ofrecer juego online y se inauguró en 1998 con el objetivo de hacerle competencia a la PlayStation de Sony y recuperar el terreno perdido con la fallida Sega Saturn, la cual fue un desperdicio de inversión. El anuncio de la PlayStation 2 en Japón en abril de 1999 hizo que, de repente, se perdiese el interés en esta consola en este país. La Dreamcast sufrió en su tiempo un cúmulo de problemas comerciales y empresariales, pues, si se vendió bien en Estados Unidos, la llegada de PlayStation 2 al mercado en el año 2000 hizo cambiar todo el panorama de esta, y eso que, al principio, la consola de Sony sufrió una rotura de stock ante la gran demanda existente. Sega sufría una gran crisis interna y varios de sus proyectos se habían ido al caño a pesar de las inversiones. Si a esto le sumamos la pérdida del interés en la Dreamcast frente a Sony, que ni tan siquiera pudo paliar la bajada del precio, la consola costaba la mitad que la PS2, el hardware se terminó convirtiendo en un lastre para la compañía, que no le quedó otro remedio que reinventarse y dejar el negocio de las consolas, y eso que andaban proyectando una Dreamcast 2, jajaja. Apple Pippin. La Apple Pippin fue una consola de videojuegos comercializada por Apple Computer por los 90. Estaba basada en torno a un procesador PowerPC 613 a 66 MHz, un módem de 14.400 bps y una versión limitada del MacOS. El objetivo principal de este proyecto era crear un ordenador barato dirigido principalmente a funcionar con títulos multimedia basados en CD, especialmente juegos aunque no fuesen tan potentes como el de sus rivales, es decir, Sony PlayStation y la Sega Saturn, pero también funcionaba como computadora de red. Poseía una unidad CD-ROM 4X y una salida de vídeo con conexión normalizada de televisión. Apple nunca tuvo la intención de lanzar su propia Pippin, ya que en el lugar de esto, Apple pretendía licenciar la tecnología a terceros, con un modelo similar al de la fallida 3D Interactive Multiplayer. Aún así, el único licenciatario de Pippin que lanzó un producto al mercado fue Bandai. Para cuando la Bandai Pippin fue lanzada, en 1995 en Japón y 1996 en los Estados Unidos, el mercado ya estaba dominado por la Sony PlayStation y la Sega Saturn, consolas mucho más potentes que la propia Pippin, más genérica en sus posibilidades. Además de esto, ya había muy poco software disponible para la Pippin, siendo el mayor publicador la propia Bandai. Con un coste inicial de $599 y siendo considerada un ordenador barato, el sistema, en realidad, fue identificado normalmente como una consola de videojuegos. Como tal, su precio fue considerado demasiado elevado para una consola con tan pocas prestaciones para su tiempo. Solo unos cientos de Pippins fueron manufacturados y su producción fue tan limitada, que había más teclados y módems producidos que sistemas. Con eso se pueden dar la idea de lo limitada que era su producción. Finalmente, Pippin, como tecnología, sufrió mucho debido a su aparición tardía en la generación de consolas 3D y a tener poca potencia tanto para ser una consola como para ser un ordenador. La versión de Bandai desapareció rápidamente, teniendo únicamente un lanzamiento limitado en los Estados Unidos y en Japón. En mayo del 2006, la Pippin fue una de las más votadas, por ser uno de los 25 peores productos tecnológicos de todos los tiempos, por la revista PC World. HD DVD. HD DVD fue un formato de almacenamiento óptico, obviamente, el cual fue desarrollado como una aproximación para el DVD de alta definición, en otras palabras HD. Este formato en último momento sucumbió ante su inmediato competidor, el cual en esos tiempos era el Blu-ray. Dicha generación del DVD se libró de la batalla tecnológica que sí sufrieron los formatos beta y VHS, pero no obstante, en la generación del HD sí tuvo su particular guerra. El DVD empezaba a quedarse corto y se plantearon dos sustitutos, los cuales eran el Blu-ray, respaldado principalmente por Sony, y el HD DVD, respaldado principalmente por Microsoft. El HD DVD lo tenía todo para triunfar en la batalla de la alta definición.
Ya sea mucha capacidad, más económico y el golpe de talonario de Microsoft, pero ya habían muchas más cosas en juego. La guerra de las consolas. Microsoft decidió vender el reproductor HD DVD de su Xbox 360 por separado, de esta manera su consola sería más barata y podría plantarle cara a PlayStation 3. Sony hizo lo contrario, para impulsar su formato, vendió su consola con el reproductor Blu-ray integrado a pesar de que el precio subiría a los $600. ¿El resultado? PlayStation vendió muy pocas consolas, ya que tuvo unos primeros años de vida muy duros con unos resultados financieros desastrosos, pero más desastrosos fueron los resultados de las ventas del reproductor HD DVD externo del Xbox 360. El resto de compañías, al ver que el Blu-ray, aunque tenía una acogida discreta, estaba más insertado en el mercado que el HD DVD. Las especificaciones actuales para el HD DVD y el HD DVD RW se encuentra en subversión 1.0. La especificación para el HD DVD-R se encuentra en la versión 0.9. El 19 de febrero del 2008, Toshiba, en rueda de prensa, anunció el final de la producción y distribución del HD DVD, dando al Blu-ray la victoria en la llamada guerra de los formatos. De algo lo cual me pude percatar, es que, estas tecnologías, poseen un error fatal en común, y es el hecho de ser estrenadas y lanzadas posteriormente o antes de lo esperado, pues las tecnologías, las cuales se mostraron no eran malas en sí, sino, que el hecho de ser lanzada o hecha sin los recursos necesarios o sin necesidad para esa época, hicieron que éstas, fallaran drásticamente al salir al mercado, así quedándose plasmadas como unas de las tantas tecnologías inservibles que llegaron a ser. Bueno, ya como no tengo nada más que mostrarles o relatarles por el momento, pues me despido.